encontrar vasos comunicantes entre las cosas que hacemos y las que vamos urdiendo, ¿no? A propósito del título de esta presentación. ¿Por qué urdir? ¿Por qué marcar tal vez o hacer, enhebrar una trama diferente entre lo que ha sido nuestra manera de abordar en las ciencias sociales e incluso en las ciencias, la centralidad de una, no digo una construcción, sino un ser que principalmente ha sido rodeado, abordado, atravesado por, digamos, las ciencias o tres, y ahora muchas más, pero tres de las principales ciencias modernas. ¿Cómo qué? Como la lingüística y, por supuesto, como la biología. Esto, digamos, son dos de las ciencias más importantes, discursos científicos, que encumbraron una idea, una noción de lo vivo y, por supuesto, distinguieron al ser humano de otros seres vivientes. Yo decía en el título por qué, como Agamben, en este magnífico y maravilloso texto pequeño, pero casi un poema dedicado a lo abierto, y en realidad este libro de Giorgio Agamben es un libro poético también, un libro que dedicaría o al cual habrían dedicado personajes tan importantes en la literatura como, no sé, pensemos en Mallarmé, en el horizonte francófono, o pensemos también en las poetas y poetas amerindios, a las mujeres en nuestra Latinoamérica que trabajan desde la relación del cuerpo con el medio. Todos estos cuerpos que son, digamos, trazados y capturados por la palabra en la literatura, por el discurso científico en la biología o por el estudio justamente de lo que es la lengua, ¿no? Que hace, que constituye el lenguaje. Podríamos decir que todas estas prácticas, saberes y conocimientos tienen en su centro la relación ser viviente cuerpo. Aunque lo muerto y la muerte han sido el horizonte para pensar, para vivir y digamos, describir lo que puede ser el viviente, hoy en esta charla quiero dar primacía a una relación que debía no separarse, que es la de, en otras disciplinas, la relación entre el viviente y su medio ambiente, o lo que, siguiendo, digamos, el trazo de la fenomenología moderna en la palabra y en las investigaciones últimas de Maurice Merleau-Ponty, entre 1956 y 1960, ya exponía como el gran descubrimiento o el gran hallazgo de las también ciencias humanas, pero también de las ciencias duras, que era justamente la noción de mundo circundante, el Homeworld, como fue llamado a finales justamente del siglo XIX, en un momento crucial de la definición, digamos, programática de las ciencias que he mencionado y de muchas otras, ¿no? El psicoanálisis, la misma antropología, la sociología, etcétera. Estamos hablando de un momento crucial, finales del siglo XIX, el último tercio, si ustedes quieren, en la que efectivamente lo humano estaba en el centro o era el culmen de una gran y larga tradición humanista,
pero que al borde de grandes crisis y de grandes momentos que pusieron en duda no solamente la racionalidad humana, sino que pusieron en duda la capacidad viviente del humano de luchar por la vida de las y de los otros, y de luchar y de vivir ante la vida de los otros. Merleau-Ponty, como ustedes saben, escribió justamente en 1945 una de sus grandes obras, Fenomenología de la Percepción. También usando la misma palabra, un culmen, realmente un culmen de la fenomenología en la que el francés, el filósofo francés, se separaba al mismo tiempo del discurso cuyo centro era y había sido lo humano. Pensemos que si el contexto determinó al texto o si el texto abrió, recordando lo abierto poético en Agamben, abrió una mirada o una multitud de miradas que venían no del pensamiento europeo, del pensamiento de raigambre humanista, sino que venían justamente de los restos de una humanidad, yo no digo que una humanidad que había muerto, pero que definitivamente ya agonizaba. Merleau-Ponty no se quedó, leemos a Merleau-Ponty desde la percepción, desde la fenomenología de la percepción, pero no leemos, digamos, otra parte que es la parte última en la que él expresa justamente por qué descompone lo fenomenológico necesariamente o lo deconstruye, ¿no? Acordémonos que la fenomenología es esta relación de estar en el mundo, en alguna ocasión diría sintéticamente qué es o cómo entendemos lo fenomenológico. Es la cosa que se nos muestra, la cosa del mundo que se nos muestra y que, ante la cual estamos y nos encontramos. Podremos decir que fenomenológicamente han habido también muchas autorreconstrucciones, porque obviamente al hablar de una relación ante el mundo, la cosa del mundo, pareciera que existiera una relación todavía entre un sujeto, ¿no? Una subjetividad y una cosa, mundo, que puede ser imagen del mundo, y algo que se llame mundo, ¿no? Con lo cual quiero problematizar, no hay una relación dual ni diádica, sino al menos triádica, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo puede expresársenos a través de cosas, de símbolos, de percepciones, y puede ser plasmado en una imagen o a través de una imagen en cuya relación estamos diferenciándonos frente a otras realidades del mundo. Recordando a desafortunadamente a un pensador francés, Jean-Louis Deotte, en la época de los aparatos. Esta fenomenología que pongo triádicamente, la pensé gracias a la intervención de este pensador especialista, sobre todo en memoria, y la pensé gracias a lo que él implicó. Él decía, bueno, nos hemos quedado pensando como si las técnicas y las tecnologías en el mundo contemporáneo fueran las vías únicas para relacionarnos con el mundo. Y
Recordemos que estas técnicas y tecnologías, sobre todo obviamente las artes, nos aparecen y se presentan a través de otros objetos que podemos definir como lo imaginal o la imagen. Por lo tanto, yo pienso que fenomenológicamente nunca ha habido una extremada subjetividad en esta relación, ¿no? Tenemos una relación con lo que Benjamin llamó la era de los aparatos, ¿no? Como los medios de reproducción del mundo, él pensaba en la fotografía, en las primeras experiencias del cine, nos muestran, ¿no? O reproducen, representan partes y maneras del mundo que es visto, vivido, olido, etcétera. Es decir, empiezan a triangular la relación ser humano-persona con el mundo real. Y por otro lado, tenemos, digamos, las medialidades múltiples que en las últimas décadas exploran ya más allá del símbolo y del signo. Es decir, reproducen casi de la misma manera como cuando estuviéramos teniendo una experiencia, las sensaciones que podemos tener. Aquí hay alguien que trabaja justamente con la sonoridad y me estoy acordando justamente del poder de la sonoridad a través de las medialidades, que ya no son solamente técnicas, sino lo que ustedes llaman, digamos, técnicas y tecnologías yuxtapuestas que permiten producir casi de la manera más similar a la que pudiéramos haber expresado en un poema en el siglo XIX. La sensación que es estar en el mundo. De ahí que haya poética también en estas relaciones. Pero dije este ejemplo porque, o di este ejemplo para pensar la fenomenología, por lo menos triádicamente, porque en 1960, al final de justamente los cursos de Merleau-Ponty en el Colegio de Francia, había ya en la fenomenología de Merleau-Ponty una necesidad de pensar el estar en el mundo justamente desde la condición viviente, ya no la condición generalista de la noción de la vida, ¿no? La vida del ser humano, sino de la condición de lo que es estar viviendo en el mundo. De ahí que la vida y el problema de la fenomenología de Merleau-Ponty se convirtió en un problema del viviente o de la viviente. El punto crucial en algunas de las exposiciones de Merleau-Ponty dedicadas a la naturaleza en esta época, 1956, 1960, en el Colegio de Francia, dieron por motivo, o tuvieron como motivo principal el mundo circundante, un concepto que no había sido acuñado por la filosofía, sino por un ejercicio teorético o teórico procedente del pensamiento y de la investigación empírica en la biología. Y especialmente una biología que se dijo teórica o se hizo teórica observando y descubriendo, ya no etnográficamente, sino zoográficamente. Es decir, el mundo circundante nace de la observación y de la convivencia de las ciencias o de los científicos y las científicas
con el modo de proceder de los animales. Especialmente lo que ya en esta época de fin del siglo XIX se llamaba etología. Esta disciplina en la que convergen biólogos, pero también médicos. No olvidemos, por ejemplo, las investigaciones de uno de los premios Nobel de 1973, Lawrence, en uno de sus grandes libros, pero pequeño, en el que él decía justamente en la etología, la medicina también ha encontrado principios elementales para comprender los procesos, digamos, adaptativos del cuerpo viviente. En este caso, el médico o la médica del cuerpo humano. Pero la etología a finales del siglo XIX tiene este componente eminentemente biológico y animal. Los debates de los zoólogos o de la zoología en el primer tercio ya del siglo XX remitía a una noción del espacio en el que el sujeto viviente, se convertía en un sujeto en el momento mismo en que su espacio trastocaba su condición y la del espacio mismo. El teórico Jacob o Johann von Uexküll justamente creó en 1994 el concepto de mundo circundante para unir este momento en que, si ustedes se fijan, lo viviente y el espacio no tienen diferenciación. Una y otra se hacen juntos. De ahí que no es una relación biunívoca ni una relación complementaria, sino es una relación conjunta. Una relación más acá de lo íntimo, porque sin una cosa y la otra no hay relación. Este es un punto crucial porque percibir entonces el espacio es parte del proceso de hacer o lograr un espacio en su efectualidad. Así que el Omwell está formado, el mundo circundante está formado tanto por lo que tiene consecuencias en el espacio como con lo que está siendo percibido. A mí me gustó muchísimo entender este concepto de lo que en antropología muy cercanamente en los años 1980 y 90, antropólogas como Marilyn Strathern define como relacionalidad. Es decir, el DAT de la relación es algo más que una sola condición. Es un proceso en el que el mundo en el que estamos lo hacemos, no lo construimos idiáticamente como una representación solamente, sino lo constituimos constituyéndonos en él. Es algo que también en las tradiciones muy lejanas de la filosofía alemana, el romanticismo, se llamó la mundaneidad. Es decir, el worldling en inglés o el hacer mundo. Un concepto que no tiene nada de abstracto, sino, como ustedes ven, es un concepto eminentemente concreto, pero que desafortunadamente se quedó congelado durante, creo, gran parte del siglo XX por no haber, digamos, dado peso
a lo que era el concepto de la relación, de la constitución del mundo y del viviente y de las relaciones posibles. Hubo, digamos, una bifurcación confusa al concebir la relación de vivientes no humanos, animales, con su medio, al reducir esta relación a través de sus respuestas adaptativas o a sus respuestas, digamos, reactivas, a partir del estímulo. Nada de esto. La relación que han desarrollado justamente las especies no humanas nos muestran muchas más capacidades de resistencia, por ejemplo, de cómo resistir a los abruptos cambios del medio, que los cuidados sobrehumanos, tanto en el discurso filosófico, antropológico, sociológico, de las ciencias sociales en general, han debido. O sea, la idea, pues, como dicen algunas de las filósofas nietzscheanas latinoamericanas más interesantes, como Mónica Cranolini en Argentina, la noción nietzscheana del superhombre, justamente que está en la mira de Nietzsche, no es aquel que se levanta, ¿no?, sobre lo humano, como algo sobrehumano, sino es aquel superhumano, es hombre que también está bajo lo humano. Es una noción paradójica del prefijo sobre, así como cuando llamamos supervida o superviviente. Es una noción, si ustedes quieren, la podemos dialectizar, ¿no? Problematizarla, pero está en este juego. Y decía Mónica Caranolini, ha justamente puesto la noción nietzscheana frente a este exceso humanoide y esta también falta del humano, que podríamos llamar, ¿cuál es la falta del humano? La posibilidad de no haberse encontrado aún en la mirada de otras especies. Finalmente alguien discutió, alguna vez conversábamos sobre la frase o el poema del maestro Rilke en Lo Abierto, al cual hace mención o al cual evoca el propio Agamben en este libro de Lo Abierto. Y yo decía que para mí la mirada del poeta de Rilke, evocada en las elegías de Duino, en la octava elegía, que llega a decir: los ojos de este otro, un animal, me ven. No es solamente que mi subjetividad humana me esté siendo, digamos, pinceleada por la mirada, o sea, por una percepción, por un sentido que no pasa por el lenguaje, tal y como lo habíamos definido dentro de las ciencias lingüísticas, y que fue o ha sido valorizada, pienso yo, en demasía dentro de nuestros discursos sociales y, por supuesto, filosóficos, especialmente con acento del norte, es decir, tanto la filosofía continental como las filosofías del arco del norte, y no así las no occidentales, ¿no? Pensamiento no occidental eh, siempre ha tenido un respeto y una capacidad de encontrar no solamente analogías, ¿no?, parecidos, sino conceptos, ¿no? Por eso yo me refería a la poesía de las mujeres en América Latina, parte de lo que hoy reconocemos como la ecocrítica, pero que tiene, digamos, una relación muy ancestral con los mundos que se viven, ¿no? O en los que se ha vivido.
desafortunadamente. Pero bueno, yo decía que Agamben evoca la octava elegía de Duino, de Rilke, para hablarnos de cómo un animal otro nos mira y cómo en esa mirada, Rilke, por lo menos al leerlo, que no tengo aquí el poema, las elegías, pero es un maravilloso comienzo de la octava elegía. Él dice, el otro animal me ve y en este momento en que me ve, encuentro la profundidad y el exceso de lo abierto. ¿Qué es lo que vemos en la mirada de otras especies? Desde mi punto de vista, se nos abren mundos no conocidos, pero sobre todo mundos no controlados a través de la maquinaria, por lo menos desde el Renacimiento, y qué bien la propaganda de esta charla, porque está en el centro la gran obsesión renacentista por la representación humana como centro del cosmos, centro del universo, pero finalmente una centralidad que alguna vez dije y se rieron mucho mis colegas con los que estaba, porque si nosotros revisamos, digamos, la obra, la técnica renacentista para grabar, dibujar, trazar el cuerpo humano, pues obviamente era el cuerpo humano hombre. Eso ya lo vemos, es autoevidente. Pero lo interesante es que el centro del hombre está en estos dibujos renacentistas y en el gran Da Vinci, por supuesto, está en el centro del ombligo, ¿no? Es el ombligo del universo, el ombligo del mundo y justo el punto en el que un miembro erecto llega a apuntar, a direccionar geométricamente un centro. Bueno, me saldría tal vez de la charla, porque no estoy hablando de la representación, pero me era muy importante recordar este episodio, que es un episodio obviamente que está dentro de las discusiones de las representaciones humanas del renacentismo. Pero decíamos, la maquinaria desde entonces es una maquinaria que, digamos, reproduce de una cierta manera una imagen humana. Y esto ojalá solo cayera en lo representacional, pero es justamente el logos dominante de producida por esta máquina y no solamente su representación, no solamente, digamos, la dimensión imaginal, la imagen, sino la propia senda que el discurso racionalizado ha llevado por todas partes. Es decir, el logos de la máquina antropológica separó, y esto lo conocen ustedes muy bien, mundo natural y mundo cultural, o cultura y naturaleza. Como dice Viveiros de Castro, el problema no fue solamente que separáramos, ¿no? Si ese fuera, digamos, una metodología analítica de logos, sino que el logocentrismo antropológico, por supuesto, vio y, digamos, vio y definió esta separación, dando relevancia en las últimas décadas de los estudios de la cultura a una cultura que prolifera en diferencia, ¿no? Cultura humana, pero una naturaleza que parecía, digamos, pintada de una sola tonalidad de gris,
con algunos brillos. Es decir, la naturaleza, pero bueno, ¿y qué va en la naturaleza implicada? ¿Por qué no hablamos más allá o más acá de estas miradas animales, estas miradas vegetales, incluso estas miradas geológicas que proceden de los propios estertores y movimientos sísmicos de la Tierra, ¿no? Una roca, por lo tanto, para el pensamiento no occidental, una piedra no occidental, podría ser la pieza central para encontrar la unión o la no separación entre cultura y naturaleza. Siempre recuerdo eh, una piedra lisa del lago Titicaca. Una piedra lisa del lago Titicaca no es una materialidad, digamos, por la que no haya pasado un tiempo, sino al contrario. Sus texturas suaves, la suavidad táctil, ¿no? Que nos acaricia la propia piedra recogida en el Titicaca, es un momento, una materialidad que recoge, digamos, los estratos geológicos, unas historias larguísimas y muchas enterradas, y también la propia posibilidad de vivencia de ese pedazo de piedra que alguna vez fue mucho más grande o perteneció a algún cerro o alguna piedra o mineral gigante, ¿no? Esto que encontramos en lo que llamamos cosmovisiones está siendo tratado, implicado en una fenomenología continental también, en la que Merleau-Ponty con von Uskul y otros también, algún filósofo estadounidense o inglés arraigado en Estados Unidos de esta época, de los años 30, 40, estaban viendo o definiendo. Y es el hecho de que esto que en ciencias sociales llamamos siempre procesos, están, digamos, arraigados en procesos empíricos, en transversalidades efectivas y reales entre la naturaleza, el cuerpo viviente y lo que hemos capturado como logos. Para empezar, decía Merleau-Ponty, el cuerpo famosamente entendido por Merleau-Ponty es un cuerpo encarnado. Pero un cuerpo encarnado no quiere decir que sea vivo a través de la relación de la carne con el mundo, sino porque todo el cuerpo encarnado es un cuerpo sensible. Hay que podríamos equiparar en Merleau-Ponty cuerpo encarnado y cuerpo sensible. ¿Sí? Todo el cuerpo humano es sensible, por lo tanto, encarnadamente el mundo material se nos presenta, representa y nos atraviesa mediante la percepción y la sensación. Esto que en griego, y hay toda una discusión en las artes, se unifica en la expresión griega aiestesis, ¿no? Sensación y percepción. Y el día de hoy yo quería detenerme un tanto en la percepción, en las, digamos, distintas derivas que tiene el problema de la percepción, tanto como que una deriva central de la percepción la tuvimos mundialmente expresada en el otorgamiento de un premio Nobel de Medicina. ¿Y por qué? Porque justamente, y de nueva cuenta, no son las ciencias sociales, tal vez sí las artes,
pero no han sido las ciencias sociales las que se detienen en comprender transversalmente el problema de lo que a veces llamamos percepción social. ¿Por qué? Porque siempre la capturamos a través de artefactos o a través de documentos, de archivos, de objetos que miden la percepción a través de las indicaciones dadas por un lenguaje del viviente, el lenguaje sintácticamente elaborado. ¿A través de qué cosas? De las encuestas, de las entrevistas, ¿no? Siempre relacionando a ver qué se expresa en un lenguaje que puede darnos idea o noción de algo que se percibe y no que se entiende y se concibe. Un algo que es percepto y que al atravesar el cuerpo sensible igualmente dimensiona y orienta la acción social, la acción personal, pero no ha pasado por una elaboración estrictamente o no solo conceptual. ¿Sí? Deleuze distinguió, entre otros, percepto de concepto, ¿no? Y no es porque uno estuviera subordinado al otro, sino porque son dos canales, podríamos decirlo así, en los cuales parte de esta percepción del mundo están siendo, digamos, precisados. Bien, había más cosas que me hubiera gustado decir con respecto a la noción de Umwelt, de mundo circundante, pero para no agotar, me gustaría detenerme justamente en algunos de los problemas que la percepción tuvo, problemas porque fue, digamos, congelada la percepción, decía yo, en las ciencias sociales, y, digamos, reductivamente comprendida. Mientras que, por otro lado, las humanidades, justamente las artes, pero también artes y técnicas y disciplinas fuertes como la arquitectura, pudieron recobrar digamos, la constitución, el componente constitutivo de la percepción del viviente en el mundo. Y justamente también a principios del siglo XX pasado, en 1908, Abstracción y empatía fue el título de una tesis doctoral de Wilhelm, otro alemán, Worringer, donde este alemán declaró que el arte opuesto a las estéticas abstractas estaba abierto al cosmos. Esta era la noción central para que emergiera una semántica de la percepción a través de, en griego, lo que es la empatía, la empatía. Principios del siglo XX, percepción y empatía cobran relevancia no solamente en la filosofía y su discusión con las estéticas, sino también en la ejecución propia de las literaturas y de las vanguardias estéticas. Ya Walter Benjamin discutía y aprendía lo que era el gesto, lo gestual, como elemento no solamente relevante, sino estratégico de la dramaturgia y su pedagogía. Para Bertolt Brecht, la centralidad de su noción teatral, su práctica teatral, política y revolucionaria, porque a través del teatro, digamos, se expandía, se conocía y se, digamos, elaboraba una práctica de la revolución al momento de confundirse
espectadores con, digamos, la puesta en escena de una dramaturgia. La madre, por ejemplo, en Bertolt Brecht, ¿no? La figura de la madre como una figura revolucionaria, una mujer que pues realmente podemos recordar también la gran película El acorazado Potemkin, en donde la figura de una madre está justamente en el centro, no solamente de la imagen, sino de la potencia de lo que viene. Estoy diciendo esto un poco para trazar de alguna manera el ambiente, la atmósfera en las que se discutía lo gestual, ¿no? Y lo gestual, teatro gestual de Bertolt Brecht, inspiró justamente a otro gran pensador como Walter Benjamin para comprender el problema de lo que es mímesis y mimetismo. 1933 piensa Walter Benjamin, mímesis es esta habilidad para producir y reproducir semejanzas. ¿Entre quiénes y quiénes? Entre vivientes y mundo. Mimético no es aquel que reproduce lo que ve mecánicamente, sino aquel capaz o aquella capaz de elaborar relaciones semejantes, análogas, parecidos entre unas cosas, entre un comportamiento y otro, que el ser humano ha llegado a desarrollar al máximo a través del lenguaje, decía justamente Benjamin en 1933. Quiero decirles algo. Cuando percepción y mímesis se ponen en un mismo plano, ¿sí? Podremos comprender que algunas de nuestros pronunciamientos y exigencias éticas en el vivir del mundo podrían colocarse en una horizontalidad, en una transversalidad, como un acontecimiento experiencial del cuerpo. Cuando no volvemos a este plano, ningún valor ético puede ser comprendido. O sea, cuando hemos separado, por ejemplo, nuestras capacidades perceptivas de las habilidades para hacernos parte semejante de otros, especies, realidades, un discurso ético se vuelve vacío. Está vacío. Podrá tener una gran elaboración lingüística, grandes conceptos, profundos conceptos, recorrer genealogías, etcétera. Pero es aquí el momento experiencial, digamos, nutricio de una toda tradición que yo decía que no solamente está en los discursos europeos, muy críticos, como el de Benjamin, sino que está también produciéndose y ha sido producido por nuestras poesías, por nuestras cosmovisiones, etc. Yo quería detenerme en algo porque ustedes, si son de ciencias sociales como yo, habrán también participado de otra ruta de la mímesis o de lo mimético que se quedó detenida en este entendimiento de los mecanismos miméticos como simple reproducción y copia. Incluso la gran obra también de mitad del siglo XX, la dialéctica de la ilustración, en esta gran obra, Theodor Adorno
y Horkheimer entendieron la mímesis como una manipulación organizada. En este libro, por lo tanto, que abrió todo un estudio para las nuevas relaciones con el mundo a través de lo que llamábamos los medios masivos de comunicación y las grandes corporaciones productoras de la narrativa y las imágenes que alimentaron estos medios masivos, principalmente el cine como industria cultural. Posteriormente ya es un momento, digamos, extensivo del fenómeno televisivo, etcétera, ¿no? Pero la comunicación social y la publicidad también, digamos, urdió en este influjo de la teoría crítica de lo mimético como manipulación. Por otro lado, me voy acercando un poco a algunos de los elementos que yo quiero compartir, quiero decirles que sí es cierto, la manipulación y la mímesis en algo estaban juntas, pero en algo que quedó también, digamos, oscurecido por el propio desarrollo de las disciplinas. Y es que la manipulación, al pensar, el fenómeno de la percepción y de lo mimético, sí estaban siendo emparentadas, porque para percibir el mundo y para habilitarnos de una capacidad o habilitar una capacidad para analogarnos, copiarnos, digamos, hacernos semejantes al mundo, no solamente están implicadas los antiguamente concebidos los 5 sentidos del cuerpo. No solamente estos 5, y no únicamente sus cruces, que tienen que ver con una evolución, justamente una evolución humana, pero una evolución viviente en general, que es el de poder, digamos, oler a través de mi mirada, ¿no? O de escuchar a través de un sabor, o sea, una escucha de las hojas, por ejemplo, que se mueven de un aguacatero, pueden reproducir lo mantequilloso de un aguacate, ¿no? Pueden hacernos sentir de otra manera y de esta manera cruzada. Bueno, esto la psicología lo conoce perfectamente, eh, pero no solamente existen estos 5 sentidos o más, algunos dicen que ya podríamos hablar de unos 9 o 10, sino que hay algo del cuerpo que se puede o pudo haber sido entendido de manera más contundente por las ciencias sociales para entender justamente las complicaciones, las estructuras de la sociedad y sobre todo las interacciones. Y que se asienta en un sentido que es la propiocepción. Y cuando leo o volvemos a leer los ensayos de Benjamin en 1933, podríamos entender que Benjamin no solamente se refirió a la mímesis como habilidad para encontrar semejanzas o para amplificar nuestra capacidad de encontrar semejanzas, sino que posó su noción de mímesis en las capacidades perceptivas centradas en lo corporal. Otra vez, de nueva cuenta, en Benjamin está asentado una problemática que, si hablamos de corporal,
no estamos solamente pensando en los sentidos, sino pensando en el cuerpo, en el soma. No solamente en lo que puede el cuerpo a través de lo que percibe y le es sensible, sino a través de lo que el cuerpo somáticamente aprende. El aprendizaje, por lo tanto, está cargado o imbuido de estos procesos de mímesis, de percepción, que quedan en algún archivo, en algún momento archivado en nuestro cerebro, pero disponible en alguna medida o disponible cuando en un momento dado el ser viviente tenga un contexto más o menos semejante. Es lo que sucede, por ejemplo, en los estudios del trauma. El trauma no es algo que se vivió en el pasado y se quedó en el pasado y nunca lo entendimos, nunca lo razonamos, nunca lo textualizamos a través de una narrativa. No, bueno, hay técnicas, obviamente, y no las vamos a desconocer, sobre todo psicológicas e incluso psicoanalíticas, de terapia, ¿no? De trauma. Pero el trauma es presente, es tiempo presente, porque lo que fue traumatizado, dañado o herido, y con esto hablo de la tierra misma, se duele, ¿no? Se somatiza y se vive en el presente. Pero, bueno, ese sería otro problema que podríamos después ir trabajando. Lo que yo quería decirles es que hasta aquí me había quedado en un momento crucial, ¿no? Que Walter Benjamin pensó la mímesis y la percepción no solamente a través del lenguaje, es decir, de la percepción, como él le decía, no sensual y no sensorial, que es el lenguaje humano, ¿no? Sino que lo centró también en el cuerpo. Esto significa que no solamente percibimos y mimetizamos a través de los y las, digamos, dimensiones sensoriales, sino que la relación mente-cerebro se potencia o se reduce a través de percepciones no sensoriales que quedaron detenidas como preocupación del complejo de las psicologías. Es decir, la hipnosis, la telepatía, las alucinaciones. Quedaron detenidas porque hasta donde yo entiendo el psicoanálisis freudiano, las toma, las toca, pero el inconsciente fue, digamos, el complejo conceptual más importante, ¿no? Del psicoanálisis freudiano y diríamos de muchas de sus derivas. El inconsciente después es también una cuestión mucho más complicada y no pertenece solamente a la motricidad del psicoanálisis lacaniano, sino, como sabemos, fue complicado, complejizado. Pero lo que yo digo es que en este gran trazo de la percepción y de la mímesis que viene de las arquitecturas, de las estéticas y de las artes, Benjamin encontró una canalización y muchas ramificaciones para entender, vaya, lo que decimos, una alucine. Una alucine que hoy pareciera solo disponible a través de la ingesta, ¿no? De, obviamente, estímulos como
bueno, ciertos estupefacientes o ciertas hierbas, ciertos brebajes, pero que obviamente los comprendió Benjamin incluso ingiriéndoles, pero que tenían justamente un momento en el que el conocimiento y el saber también estaba siendo producido. Cuando decimos, bueno, esto que habla Maya puede ser, ¿de qué me está hablando? ¿De saberes New Age? ¿De discursos posmo? Nada de eso. Estamos recobrando, digamos, encuentros que han tenido lugar en la historia de nuestras relaciones ciencias-humanidades y que por algún momento quedaron, insisto, congelados. Quedaron en un pantallazo, como en nuestras conexiones virtuales, cuando se nos cae la conexión, ¿no? Y nos quedamos detenidos. Muy recientemente, estoy hablando de los últimos 30, 40 años, todo este mundo perceptual está siendo nuevamente puesto en discusión. Y no solamente en discusión, sino aplicado como un conocimiento que participa en, pues obviamente, los estudios del cuerpo, que tienen que ver con fenómenos como parálisis de partes del cuerpo o desafortunadamente cuerpos amputados, rotos, que dejan de sentir, pero que sienten a través de una imagen que resuena, ¿no? Y que puede ser sentida como dolor intenso. ¿Por qué se duele el cuerpo cuando una parte de él ya no está? Y decía, tan importante es lo que estamos diciendo como importantes son las primeras respuestas que da el Nobel de Medicina a una inquietud como esta. ¿Por qué siente una pierna que ya no está? ¿No? Otro médico y psicoanalista fenomenólogo utiliza la noción de cuerpo ausente o miembro ausente. Lo ausente justamente fue primeramente concebido como una relación entre el signo y el significante. La relación de signo, lo que es grabado con lo que no está, es una relación de lenguaje. Sin embargo, en este ahora, la relación con lo ausente está detonando toda una serie de implicaciones. ¿Cómo percibimos lo ausente? Si está ausente. Si diríamos en otra época, si no es real, si no lo podemos tocar. Pero caramba, lo sentimos, reverbera, lo imaginamos. Nos fue legado a través del trauma que vivió mi abuela, ¿no? Violada, sojuzgada, violentada. ¿Por qué? Si es ausencia, si quien vivió la dureza de ese pasado ya no está. Y tal vez, e inclusive nunca nos lo contó, porque le avergonzó o prefirió callar. Y sin embargo, esa ausencia fantasmal vuelve y, como decíamos, se percibe. Y yo quiero recordar, ahorita voy a remitir a justamente una de las entrevistas maravillosas, ¿no? Que le hacen al premio Nobel a uno, biólogo Arden
Pataputian, perdónenme la expresión, un inmigrante en Estados Unidos que llegó jovencito a los 18 años, siendo parte de una familia armenia. Es decir, huía la familia y él muy joven del trauma armenio, que como ustedes saben, es una cultura también, una cultura errante, una cultura o un pueblo que fue expulsado. Y en un momento dado, dice el investigador, premio Nobel, ¿por qué? ¿Por qué el dolor es esencial para sobrevivir? Y dice, hay personas en Medio Oriente que no sienten dolor, se clavan cuchillos en espectáculos para sobrevivir. Un niño que no sentía dolor pensó que era invulnerable y saltó de un edificio de 4 pisos. Por supuesto, hablo de un lamentable acontecimiento en el que muere un niño creyendo que no sentirá dolor. No hagamos esto, no reduzcamos el dolor, porque el dolor existe y el dolor no hay que hacerlo atravesar por una máquina antropológica. Bueno, pregunta, y le preguntan, ¿qué es esto de sentir dolor sin ningún estímulo? O sea, la percepción no necesita del complejo de estímuli, ¿no? No sentir dolor pese a existir un estímulo doloroso. ¿Cómo es eso? Le preguntan al Nobel y dice, el gran ejemplo es el miembro fantasma. Hay personas que pierden brazos y siguen sintiendo un dolor intenso en los dedos que ya no tienen. Porque el dolor, dice el premio Nobel, está en el cerebro. En esta concepción de la ciencia, el cerebro es, digamos, el archivo fundamental de todo lo que percibimos y todo lo percibido en nuestro pasado. Podemos sentir el dolor en una parte del cuerpo que ya no tenemos. Y esto puede ser explicado a través de las relaciones poderosas que establece el cerebro con no solamente las neuronas que pueden seguir produciendo o llevando la información del dolor al cerebro, sino la posibilidad de que el cuerpo orgánico humano haya desarrollado cierto tipo de proteínas como los piesos. Este descubrimiento científico le da no solamente a una persona Nobel, sino a los estudios largos y diversos de la percepción, el Nobel. Por supuesto, en este discurso científico, todo está centrado en el cerebro. Compliquémoslos un poco o descompliquémoslos o desconstruyámoslo. Pero en las ciencias sociales tenemos ausencias como las desapariciones forzadas, tenemos ausencias como traumas borrados y tenemos una serie de ausencias que volvemos a colocar en nuestros olvidos, porque el trauma es fundamentalmente olvido, y que están justamente pendiendo de nuestra, digamos, de nuestro llamado para llevar a término objetual, no objetivista, objetual, estas ausencias con las que cohabitamos. Fantasmas, dicen unos, fantasmagorías, hablan otros. Yo pensaría justamente que estas ausencias tienen que ver con el signo de lo muerto.
no solamente con la muerte, sino como lo muerto está hoy en nuestras células que se desprenden de nuestra piel, por decirlo menos, pero a todo esto muerto lo hemos no catapultado todavía en las ciencias sociales y humanas, sino que lo hemos puesto como en una relación fronteriza. Lo muerto, el fantasma, por supuesto, dice por aquí Joel García. Ay, Joel, ¿cómo estás? Y efectivamente, hoy en día tenemos, digamos, el cometido, la obligación de, yo decía en otra época en estudios del cuerpo, en nuestro seminario, como gracias a mis colegas, que algunas están aquí, me hicieron pensar. Todo esto de lo ausente tendríamos que pensarlo, vivirlo y desarrollarlo mediante el embodiment, la corporización, la experiencia somática, que antropólogos como Michel Taussig, Thomas Sordas, se implicaron en lo somático, porque la facultad somática era para ellos la mímesis, una reproducción imitativa de lo percibido, pero sin mediación de nuestra reflexión, que se convierte en un sustento corporal para experimentar el mundo. Por eso dicen para experienciarlo, porque no es la experiencia que queda en el pasado y que se convierte en concepto, sino es el experienciar en proceso. Hay una investigación maravillosa que fue muy conocida en el mundo científico y que procede de investigaciones que tienen que ver justamente con la neurociencias y que no tiene su data en el Nobel del lunes pasado, sino en los estudios de los años 80, más o menos de los 80, principalmente en equipos de investigación en, en Italia. El descubrimiento de algo que llamaron neuronas del espejo, los científicos, no es, digamos, un lugar roturable del cerebro, aquí se producen las neuronas, sino lo que podríamos llamar en términos nuestros una suerte de combinación, de cofluido, de no sé si síntesis, pero sí decían en las ciencias neurológicas una cierta sinapsis. Hoy la sinapsis está siendo también cuestionada porque no se trata de sinapsis nada más neuronales, sino de las posibles relaciones que toda la cerebralidad tiene con el mundo. Es decir, más allá de la propia vida orgánica y de las conectividades. Y otra vez estamos de cara al problema central de los aprendizajes, de las pedagogías, pero también de las poéticas. Creo que en estas grandes canalizaciones de la mímesis, el gran hallazgo de las neuronas espejo encuentran su eco. ¿En qué cosas? En concebir que la expresividad, por ejemplo, no está casada, amarrada o aliada necesariamente a un signo único, que la expresividad es parte también del silencio, que podemos expresar sin una secuencia normal, estandarizada y sancionadas por el logocentrismo que llamamos lenguaje correctamente hablado y escrito.
lo que puede el cuerpo está más acá de lo que dice una persona en una entrevista y de lo que es dicho y entendido a través de la decodificación de las palabras y de los sentidos. Finalmente, las estructuras del sentir, como alguna vez las llamó Raymond Williams, podrían ser hoy completamente entendidas si comprendemos que el mundo y los mundos son nuestros suelos comunes de afectos y afecciones. Y que en estos mundos comunes, porque algo de animal o mucho de animalidad tienen las ciencias humanas, como decía Derrida, es que han sido leídas o el humano ha sido leído en oposición siempre a su otro. Primero, una animalidad, la bestialidad, la uniformización del no hablante con el indígena, con el extraño, con el bárbaro, etcétera. Pero esas estructuras del sentir son nuestros suelos comunes, más que estructuras, son nuestros hábitats, nuestro suelo real. Y ahí hay potencias, intensidades sensibles que nos están constituyendo en nuestros ahora afectivos. Dedico pues estas palabras a una mujer, una teórica feminista. Ella decía, la decían parte de la teoría feminista queer, que falleció este 2021. Judith Perland habló de la composición sensible en el mundo y en nuestros mundos que tiene un carácter residual, es decir, que están en nuestros desechos, en nuestras basuras, en nuestros restos, y que sin embargo apelan al horizonte de experiencia experiencial que debíamos volver a componer. Estados afectivos compartidos, en parte compartidos, altamente hostiles en muchas ocasiones, pero que son finalmente espacios, decía Berland, también discursivos, en el que nos marcamos, nos demarcamos y sin embargo nos siguen codificando como las realidades virtuales. Pues muchas gracias. Hasta aquí me quedo porque más importante es lo que ustedes puedan decir. Muchísimas gracias, doctora Maya. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, les pedimos por favor que lo escriban en el chat o bien si lo quieren hacer con su propia voz, en la parte de abajo de Zoom tienen la opción de reacciones. Les pedimos por favor por ahí levantar la mano para poder llevar las preguntas con un orden. Además, le recordamos a quienes nos acompañan en Facebook que también van a poder hacer preguntas o comentarios si así lo quieren. Lo pueden escribir en la parte de los comentarios del video y con mucho gusto lo traemos de este lado. Pues yo quisiera decirles gracias porque no han preguntado todavía, pero para dar un tiempito, gracias porque están aquí y ojalá haya estimulado pues su trabajo o pues nuestro acompañamiento. Está por aquí Edgar Ruiz, no sé si todavía está, la doctora Cintia Ortega, también de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México, Edgar Ruiz, que es un colega del doctorado de estudios latinoamericanos. Gracias a ustedes también, colegas de la UAM Iztapalapa. Es un gusto. De entre mis compañeras y compañeros también está en los nombros Cislene, Nicteja, Andrea Añón, que ha estado aquí también muy atenta. Gracias, colegas. Estamos formando un grupo y la verdad es que
pues nos hemos sentido muy, muy a gusto. Hay otras personas que están saludando. Vanessa Salas Garduño, hola Vanessa, Cislene, por aquí veo la cámara ya encendida. Joel García, por supuesto, fíjate que hay un texto maravilloso, me conmoví, no lo cité, Joel García, de digamos, la coordinadora en Buenos Aires del Museo de la Lengua, quien sufrió un accidente cerebral neurovascular y que gracias a las redes sociales y a los colegas y las colegas he podido acceder a lo que fue su discurso en septiembre de esta escritora argentina que tras su accidente no puede movilizar sus manos y ha escrito un discurso con un dedo. Es un discurso maravilloso, se los puedo pasar, lo encuentran, creo que fue reproducido por el Clarín, si no me mal recuerdo, tanto por el Clarín y ha sido reproducido también por Página 12, el diario argentino que está en las redes. Y es una maravillosa disertación de esto que les decía, ¿no? La capacidad primero de conectar, el hecho de que hoy ella no puede trabajar ni a través de prótesis todavía, porque van a haber unas prótesis que ya existen para escribir más fácil, para personas cuadraplégicas, por ejemplo, pero estamos hablando justamente de las posibilidades de esta triangulación perceptual, ¿no? Que es uno no solamente de nuestros cometidos, sino de las obligaciones nuestras para seguir urdiendo el mundo en el que vivimos, ¿no? Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta a través de Facebook. Ay, Lucrecia Mazón, por aquí estuvo, querida. Gracias por estar aquí. Estoy reconociendo pues, a varias personas que admiro, que reconozco pues, en esta lucha por decir las cosas y hacer otras cosas diferentes en nuestras relaciones con las ciencias y pues con nuestro estar político y nuestra dimensión política en la. Muchas gracias, doctora Maya. Mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta más, ya tenemos ahí a Lucrecia diciendo gracias, Maya, siempre un placer y un estímulo escucharte. Mientras alguien más se anima a expresar algún comentario o alguna pregunta, les quiero extender la invitación a la última conferencia de nuestro ciclo que se llevará a cabo el próximo miércoles. El título es Emociones y Capitalismo, la actualidad del legado marxista en el análisis de las emociones y será impartida por la doctora Olga Sabido Ramos. Muy bien, muy linda también la portada, bueno, la propaganda, un saludo a Olga y bueno, pues tampoco, no se la pierdan. ¿Algún comentario? Un hola, un hasta pronto. José. Pues si no hubiera algún comentario o alguna... Perdón, Lupita. Creo que esta parte ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Maya, por tu conferencia. Creo que nos ha permitido justamente revisar aspectos diferentes del enfoque del análisis social, esta parte que hablabas justamente de otros saberes. Entonces, son elementos que necesitamos analizar para saber cómo incluirlos o no incluirlos también. En dado caso, investigaciones tendrán que hacer una polémica sobre este punto. Entonces, tu perspectiva nos permite discutirlo, analizarlo, visualizarlo. Entonces, creo que ha sido un punto muy interesante. Elementos que has traído desde antropología, psicología profunda. Entonces, es una conferencia muy rica. Muchísimas gracias. Y bueno, a tus alumnos también están muy interesados. Ya vimos ahí sus rostros,
extasiados justamente, si me permite la expresión, y agradecemos infinitamente a todos también por acá, conocerte en esta primera conferencia. Esperemos tener la oportunidad de seguir platicando. Y pues comentaba Lupita, justamente, perdón que le interrumpí, que viene el momento pues de la fotografía, ¿verdad, Lupita? Así es, doctor. Les vamos a pedir, por favor, a quienes nos acompañan el día de hoy, que prendan un segundito sus cámaras para podernos tomar una fotografía del momento. Si estuviéramos en presencial, sería la parte donde decimos, júntense todos, por favor. Prendan la cámara, por Exacto, favor. Erkan, muy bien, sí, sí, todos hay que alisarlos un poquito, porque de repente aquí estamos escuchando y pues sí queda uno como, a ver cómo lo está visualizando, entonces se jala uno los cabellos, entonces darnos una acicaladita. Muy bien. Esto, el teatro gestual, a la Bertolt Brecht, el teatro gestual. Exactamente. Vamos a ver una primera foto, por favor. Venga. Creo que ya se tomó la primera. Vamos a ver si vamos a la segunda. Como esto me debe de avisar cuando se toman fotografías, déjenme checar con el Paint para que se grabe. Sí, ya está. Y les había prometido la semana pasada a los que estaban acompañándonos, que veo por aquí algunos, que íbamos a mostrar justamente como una primicia, cuáles van a ser los temas que vamos a tener el próximo ciclo. Ya tenemos nuestras fechas, ya tenemos los temas. La próxima semana les pondremos quiénes van a ser los conferencistas. Entonces, también lo subiremos esta información a nuestras redes sociales. Entonces, está variadito, hay diversidad, hay análisis, hay polémica también. Entonces, vamos a checar con colegas de diferentes instituciones. Solamente adelanto que en este trimestre que estamos terminando, si se fijaron, todas nuestras conferencias fueron impartidas por colegas mujeres. Al siguiente trimestre vamos a incluir a colegas hombres y vamos a tratar de ir mezclando, que permitamos conocer justamente todas las perspectivas de diferentes partes de la República. La modalidad Zoom nos permite esto, poder conocernos, dialogar, entonces aprovechamos esto lo más que se puede, pero también tendremos a varios colegas de nuestra institución, de tal forma que les invitamos a los que no son guameros, que vengan también con nosotros, que conozcan lo que aquí en la UAM hacen nuestros colegas, nuestros profesores, y también conocer lo que en otras instituciones se tiene. Finalmente es un diálogo académico que buscamos tener aquí para todos, para todas. Bueno, saben que yo también quiero agradecerte, Josué Tinoco, el esfuerzo que has hecho. Todas y todos imaginamos lo que es realmente divulgar, organizar, invitar, bueno, consumen nuestro tiempo, pero bueno, el premio o el goce, ¿no? Está realmente en estos encuentros, en podernos, digamos, compartir, en hacernos de alguna manera lo que siempre hemos sido, un cuerpo todos o todes. Y bueno, creo que estas convergencias nos allanan un camino muy difícil, porque es difícil el trabajo individual, pero haciendo estos encuentros y estas transversalidades, creo que aminoramos la carga. Yo también les invito, colegas de la UAM, siempre han sido un referente. Ahí he tenido maestras y maestros maravillosos. Y también ahora por ahí andan nuestros queridos colegas, como quien facilitó también, porque no me encontraban. Así que el doctor Hoyos, Pablo Hoyos, que participa en el Seminario de Estudios del Cuerpo, un gran investigador. Y bueno, pues él facilitó el correo, yo se los dejo porque antes tenía un hotmail, pero se llenó y todo el mundo me busca y le replica. Mi correo es aguiluz, ahí está en el chat, aguiluz.maya@gmail.com. El próximo semestre siempre hacemos una edición de estudios del cuerpo y como ustedes ven, no tienen que ver con cuerpos humanos, individuales además. Entonces, bueno, el próximo semestre, a partir de febrero, vamos a hacer un seminario en convergencia con un grupo en una universidad en España, pero van a estar colegas y va a ser a través de las redes, van a estar colegas de Chile, seguramente de Argentina, asentados en España,
que ya nos estamos viendo, y por supuesto colegas de la UAM, guameros, como dices tú, que estén interesados, serían bienvenidos. Y pues quienes están trabajando también proyectos de investigación, aquí quienes están, por supuesto, van a ser partícipes, van a haber enfoques muy importantes. Quiero anunciar que vamos a trabajar muchos saberes herméticos, vamos a trabajar relación con plantas, y también alguna cosa que ya trabajaba alguna doctoranda que está allá, que es toda la investigación sobre maternidades y no maternidades. Eso, algunas de los temas que vamos a abordar de febrero a junio. Así que les invitamos desde ya. Por ahí vamos a estar en las redes. En Facebook tenemos un espacio, así que nos difundimos por ahí. Gracias Perfecto. por la invitación. Lo buscaremos y también lo difundiremos por acá para que finalmente esa es la idea de estos espacios, que sean de trabajo, de acercamiento, de conocimiento y que construyamos todos pues nuestras disciplinas. Muchísimas gracias, Maya. Hasta luego y que la sigan pasando bien todos los miércoles. Gracias. Hasta Gracias a luego. todos ustedes. Un gusto, Hasta gracias luego. por acompañarme. Muchas gracias, Maya. Vamos a hablarnos, Lucrecia, Andrea. Gracias a todos, a todas. Gracias, Islene, Edgar, Micteja. Chao.